Estamos presionando paciente, no quiero decir 200, y voy a Vamos a presionar por 3 minutos y después tenemos la inducción. No quiero que se el inductor y el tercer orden, el anterior muscular, en este caso vamos a sustituir por un desplazante, que es el ideal para introducción secuencial. Abajo, y tuvo número 7.5, adultos, estamos a 7.5, tenemos adultos 7.5 u 8, 7.5. Personalmente me gusta tratar que circular, para este curva y que facilita la intención. Vale. Tengo 15. Entonces, estamos bien, vamos a tirando, vamos a unir, vamos a montar. La confianza,
Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, nuevamente buenas tardes, sean todos bienvenidos. Eh, el video que acabamos de ver es un video de una intubación en secuencia rápida. Eh, Evidentemente es un paciente no COVID, pero lo traigo a la conferencia de hoy porque en los pacientes COVID hacemos básicamente lo mismo, hacemos una intubación en secuencia rápida. Vamos a empezar con la presentación. Denme un segundo. A ver, ¿están viendo? Sí, señor. Señor. Sí, doctor. Ok, muchas gracias. Bueno, les cuento, veo muchos nombres conocidos, algunos no son tan conocidos, entonces voy a tomarme 2 minutos para presentarme. Mi nombre es Edwin Peñate, soy anestesiólogo, trabajo en San Juan de Dios, soy docente. Hola, Catherine, ¿cómo estás? Soy docente de la universidad hace 4 años aproximadamente. Tengo una maestría en anestesia regional y ecografía y tengo un máster en docencia universitaria. Actualmente también soy estudiante, estoy haciendo otra maestría que es en educación para profesionales de la salud. Esa la estoy haciendo con el Hospital Italiano en Buenos Aires. La de ecografía la hice con la Universidad de Salamanca de España y la de docencia universitaria la hice con la Universidad Arturo Prat de Chile. Y estoy anestesiólogo de la Javeriana. Es para mí un placer poder estar con ustedes la noche de hoy. Eh, Vamos a hablar un poco de vía aérea en COVID. Mm, Realmente vamos a intentar hacerlo lo más práctico posible, llevarlo desde lo complejo a lo más sencillo y espero que les sea de utilidad más adelante. Ok, muchas de las cosas que vamos a ver hoy están descritas en el consenso, de vía aérea difícil en paciente COVID. Estas guías fueron escritas por la DAS, que es la Sociedad de Vía Aérea Difícil. Los integrantes de esa sociedad, la gran mayoría son británicos. Este doctor, el primer autor, que es Tim Cook, para mí es quizás las personas que más saben de vía aérea a nivel mundial. Cuando uno revisa las guías, casi que él está, o las escribe él o está referenciado. Y los británicos siempre han sido los que más han investigado sobre el tema. Y cuando apareció el COVID, realmente ellos, pues era una entidad muy nueva, ellos no se pusieron a innovar mucho, ellos simplemente llevan muchos años manejando pacientes de vía aérea y solamente lo que hicieron fue adaptarlo un poco al COVID, pero son estudios y cosas que llevan décadas haciéndolo simplemente y han tenido un éxito en muchos pacientes, entonces simplemente lo que hicieron fue adecuar. Esto lo digo porque en el paciente COVID realmente no vamos a inventar nada nuevo, son cosas que ya están escritas desde hace muchos años realmente. Mm, bueno, esto es algo que pasa con frecuencia. Yo creo que todos en algún momento nos hemos quejado de la situación de la pandemia,
tanto los profesionales de la salud como los no profesionales. La gente fuera del hospital se queja, nosotros dentro del hospital nos quejamos y dentro de las especialidades también nos quejamos. Eh, Básicamente, si usted le pregunta al anestesiólogo, va a decir que tiene un alto riesgo lo que hace. Si le pregunta al pediatra, va a decir lo mismo. Si le pregunta al cirujano, va a decir lo mismo. Si le pregunta a la enfermera, va a decir lo mismo. Todos creemos que nuestra profesión o nuestro desempeño dentro del hospital es de alto riesgo para contagiarnos. Y bueno, quizás todos tengamos algo de razón. Sin embargo, los procedimientos que más aerolizan y que más riesgo tienen de contaminación son estos. El principal, el más frecuente o el que más riesgo tiene es la intubación orotraqueal. Le sigue la traqueostomía, después de eso va lo que llamamos el FONA, que es simplemente ese acceso de forma quirúrgica de la vía aérea a través del cuello. Después de ese procedimiento va la ventilación mecánica no invasiva y de todos estos el que digamos que menos aeroliza es la ventilación facial o con máscara facial más bien. Vamos a empezar hablando un poco de lo más básico, que es la fisiología. Este es un artículo escrito por los canadienses, me pareció muy práctico, muy útil. Ellos intentan clasificar los pacientes COVID en dos tipos basados en la fisiología. Hablan del tipo L, que se refiere a pacientes que tienen baja elastancia, y hablan del tipo H, que son pacientes que tienen una elastancia aumentada. Tengan en cuenta que según la fisiología, la elastancia es inversamente proporcional a la compliance o a la extensibilidad. ¿Por qué hablamos un poco más de compliance? Porque es un poco más fácil calcularlas en nuestro paciente. Las características clínicas van a ser también de dos tipos, tipo L y tipo H, según estos autores. Las manifestaciones radiológicas también van a ser diferentes. Este es un TAC de un paciente tipo L. Vemos algo de consolidación, no mucho. Es un TAC que puede pasar casi por normal, pero igual tiene COVID. Y ese es un TAC de un paciente tipo H. Esta imagen de este TAC es una imagen tomada de un paciente que tuvimos en el San Juan de Dios, que estuvo en cuidados intensivos. Como se dan cuenta, tiene lo que llaman el compromiso en vidrio esmerilado, multilobar, un TAC bastante feo, digámoslo así. Sin embargo, no necesitamos hacer un TAC para diagnosticar los pacientes o para clasificarlos en tipo L o tipo H. Una cosa que podemos hacer también, lo dicen los autores, es hacer una ecografía transpulmonar relativamente fácil de hacer y vamos a ver diferentes compromisos. En el tipo L podemos ver un aumento de líneas B y en el tipo H podemos ya ver signos de consolidación o de cavitación. No voy a dar esta oportunidad de ecografía, simplemente para decirles que aparte del TAC se puede hacer ecografía, pero aparte de la ecografía también podemos clasificarlos por la clínica. De estos dos tipos de fisiopatología, el más frecuente es el tipo L, más del 50%. Recuerden que es un paciente con baja elastancia, pero con alta compliance. Y la clínica de este paciente es lo que llamamos el hipóxico feliz. Es el paciente que llega a urgencias desaturado, una saturación bastante marcada, pero no tiene tanta disnea. Es algo llamativo en esos pacientes. La fisiopatología de ese paciente va a ser un desajuste en la ventilación, perfusión. Lo podemos ver cuando le tomamos unos gases arteriales o cuando lo monitorizamos con capnografía. Va a haber una diferencia entre la presión arterial de CO2 y la presión alveolar de CO2. Ese es el tipo más frecuente, es lo que llamamos el hipóxico feliz. El otro tipo es el tipo H, que tiene alta elastancia pero baja compliance. Es lo que muchos se refieren a que se comporta casi como un SRA, el paciente que presenta con marcada disnea, con consolidación pulmonar, con compromiso en la ecografía y también va a estar pues, desaturado. Estos mismos autores, los canadienses, nos proponen que todos los pacientes COVID que llegan a urgencias le hagamos un índice, que es el índice de ROX. Es un índice muy sencillo de hacer, que tiene en cuenta tres cosas. Tiene en cuenta la saturación del paciente, la FIO2 que le estamos dando en ese momento y la frecuencia respiratoria. Divide la saturación, la divide por la FIO2 y ese resultado lo divide por la frecuencia respiratoria. Básicamente ellos dicen que si el índice de ROX es menor de 4.8,
ese paciente hay que intubarlo, no hay que retardar la intubación. Si usted retarda la intubación, va a empeorar el pronóstico de ese paciente. Básicamente, intúbelo rápido. Esta foto la tomé ayer en cirugía, mientras montaba la presentación. Simplemente para mostrarles que este paciente, bueno, ya estamos en cirugía, pero también le podemos calcular el índice de ROX de forma sencilla. La saturación, si se dan cuenta, es de 98 acá en el monitor. La FIO2 que le estaba dando yo en ese paciente en ese momento era de 60 y la frecuencia respiratoria la tenía en 13. Simplemente calculamos el índice de ROX a ese paciente y nos va a dar 12.5. Es decir, tiene un índice de ROX normal, por encima de 4.8. Realmente este paciente no lo intubé yo, lo intubó la doctora Andrea. Andrea, ¿estás por ahí? Sí, doctor, aquí estoy. Bueno, cuéntame cómo te fue la intubación de ese paciente. Cuéntanos, por favor. Pues la verdad al principio fue un poquito difícil. Fueron 3 intentos para lograrlo intubar, pero al final sí se logró. Las primeras dos fue intubación en esófago y ya la tercera sí pasó cuerdas. No fue vocal. Ok, listo, André, muchas gracias. Eso es muy bien, porque realmente todos los pacientes que vamos a intubar, tanto COVID como no COVID, según las guías DAS, tenemos 3 intentos. Entonces no pasa nada si nos gastamos los 3 intentos. Estamos dentro de lo recomendado. Bueno, muy bien. Este es el algoritmo que proponen los canadienses en estos pacientes. Es básicamente lo mismo. Los clasificamos como tipo L o tipo H. Le calculamos el índice de ROX. Si está menor de 4.88, los intubamos inmediatamente, no retratamos la intubación. Eso también va a ser importante porque dependiendo de la fisiopatología, es decir, si la clasificamos como tipo L o tipo H, pues así mismo podemos ajustar los parámetros ventilatorios después. No me voy a detener mucho en eso, simplemente para contarles que dependiendo de eso se puede ventilar un paciente de una forma o de otra y también podemos calcular la compliance. No sé, no tengo acá ahí de pronto está Laura Quintero o Laura Barahona, ¿no? Ok. Andrea, ¿nos puedes contar cómo calculamos la compliance? Sí, se toma la presión plato sobre la pico. Perdón, el volumen, perdón, la presión plato menos la pico sobre el volumen corriente. Ok, pero recuerda que es la PIB, no el pico, es la plató menos la PIB, Ok. es decir, es el volumen corriente debido la plató menos la PIB. Pero realmente es una forma sencilla de hacerlo, lo hacemos en nuestros pacientes, tanto COVID como no COVID, lo hacemos cuando están en ventilación mecánica. Es una forma muy fácil de hacerlo y así podemos también ajustar nuestros parámetros ventilatorios. Gracias, André. Bueno, doctor. Bueno, ya con respecto al manejo, entonces para ir definiendo cosas, si tiene un índice de ROX por debajo de 4.88 lo vamos a intubar. Pero bueno, afortunadamente no todos los pacientes tienen índice de ROX por debajo de 4.88. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Una de las primeras cosas que hacemos en todos los pacientes COVID es manejarlos con oxigenoterapia convencional. Es nuestra base de la pirámide terapéutica. Acá hay que todos los pacientes les ponemos oxígeno. Empezamos con cánula nasal, eh, podemos escalar hasta máscara facial o hasta máscara de reinhalación. Si con eso no es suficiente, en algunos pacientes, ya vamos a ver en cuáles, podemos escalonarlos a lo que llamamos cánulas de alto flujo. Si no es suficiente, podemos manejarlos con ventilación no invasiva o con CPAP. Y si eso no es suficiente, ahí sí hay que intubarlos. Y si no es suficiente la intubación, si siguen comprometidos, si siguen desaturados, el último escalón en estos pacientes es llevarlos a oxigenación extracorpórea. Es básicamente oxigenarlos a través de una máquina. Bueno, el objetivo de todos esos pacientes es intentarlos llevar a una saturación entre 92 a 96%. Tampoco queremos llevarlos a 100%, no tiene utilidad llevarlos a 100%. Con un 96% es más que suficiente. En algunos pacientes, como los pacientes que tienen EPOC moderado o severo o los pacientes que tienen enfermedad pulmonar restrictiva, somos un poco más permisivos con ese objetivo.
los podemos llevar a 88 o a 92%, con eso es más que suficiente. Esta recomendación, como dice acá abajo, está basado en la Sociedad Española de Anestesiología. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Básicamente empezamos con los pacientes con nuestro primer escalón, que es terapia con oxígeno de forma convencional. Usamos cánula hasta 5 litros. ¿Por qué hasta 5 litros? Porque se ha descrito que si le sube más de 5 litros, pues empieza a aerolizar de una forma mayor. Sin embargo, a veces es necesario subir el flujo. ¿A qué me refiero? Si no es suficiente con la cánula, hay que usar máscara facial o máscara de no reinhalación, teniendo en cuenta que estos dos dispositivos pueden aerolizar de una forma más importante. No se recomienda usar las mascarillas conocidas como Venturi, por lo mismo, porque tienen un mayor riesgo de aerolización. Recuerden que las máscaras de no reinhalación se pueden usar inclusive a un flujo de 10 a 15 litros y eso nos permite una FIO2 hasta el 100%. Esto simplemente para recordar. Recuerde que el índice de ROX, para calcular el índice de ROX es necesario saber la FIO2. Recuerden que una cánula nasal a 5 litros nos da una FIO2 hasta del 40%. Y como les expliqué hace un momento, la máscara con reservorio o la máscara con bolsa de no reinhalación nos puede dar una FIO2 hasta del 100%. Bueno, afortunadamente en muchos de esos pacientes no es suficiente la terapia convencional. En esos pacientes podemos escalonar, en algunos, no en todos, podemos escalonar a lo que llamamos un manejo no invasivo. ¿A qué se refiere el soporte ventilatorio no invasivo? Se refiere a 3 cosas. La primera, el uso de cánulas nasales de alto flujo. La segunda, el uso de CPAP. Y la tercera, la ventilación no invasiva. Estos 3 procedimientos realmente tienen riesgo de aerolización, por lo cual siempre debemos usar equipos de protección personal. Tampoco me voy a detener mucho en hablar en los equipos de protección personal. Recuerden que lo que se debe hacer es hacer protocolo DONI, el protocolo DOFI y protegernos casi que full con todos los equipos que ustedes han visto seguramente o han leído. Cosas importantes, la cánula nasal de alto flujo ha demostrado que disminuye la tasa de intubación. No disminuye desafortunadamente la mortalidad, pero bueno, disminuye la tasa de intubación. Sigue siendo algo muy importante, sobre todo en situaciones en las cuales la ocupación de la UCI es mayor del 80-90% y conseguir una cama en UCI cada vez se vuelve más complicada. Creo que todos han escuchado esas noticias, inclusive acá tenemos cada vez más dificultades para conseguir camas. La cánula nasal de alto flujo se puede manejar a diferentes flujos. Lo que recomiendan es iniciar con un flujo de 30 litros, que es un flujo relativamente bajo para las cánulas. Ellas pueden subir hasta 70 litros. Y recuerden que siempre hay que usar equipos de protección personal, nosotros y también el paciente debe usar una máscara, un tapabocas básicamente. Edwin, perdón un momentico. Sí, cuéntame. Esas cánulas nasales de alto flujo son una etapa previa a un paciente que se prevé que se va a intubar. Desafortunadamente, yo no sé si tú conoces, pero en nuestro medio no hay cánulas de alto flujo. Los equipos de cánulas de alto flujo como tal no los tenemos disponibles. En el hospital no los tenemos disponibles y son difíciles de conseguir. No sé si tú conoces algún dispositivo de estos, pero siendo una herramienta útil antes de poder entubar a un paciente, como darle la oportunidad de no tener que llegar a entubarlo, desafortunadamente en nuestro medio no las tenemos disponibles. Por lo menos en el hospital y en Armenia no. Y he hecho la consulta y no son fáciles, no son equipos fáciles de conseguir. No sé si tú tienes experiencia, si conoces alguna. Sí, acá en Armenia no la he usado, pero en Bogotá en algunas oportunidades sí las usábamos inclusive.
En algún momento la utilizamos en lugar de la oxigenación convencional en pacientes que van para cirugía cardíaca. Pero bueno, es un tema completamente diferente. Pero gracias, Fabio, por la aclaración. Me faltó decir eso. Es verdad. ¿Cómo escoger si usamos cánulas de alto flujo o si usamos ventilación no invasiva o usamos CPAP? Básicamente depende de la disponibilidad que tengamos en nuestros hospitales. Sí, acá en Armenia no tenemos cánulas de alto flujo, entonces básicamente no las usamos. ¿Qué nos queda? Usar o CPAP o usar ventilación no invasiva. Sin embargo, claro que esto también tiene dificultades porque requiere un entrenamiento, requiere unos equipos adicionales y hacia allá voy. Tampoco se ponen todos los pacientes, que es lo que habla la siguiente diapositiva. Sin embargo, recuerden que si un paciente tiene un índice de ROX por debajo de 4.88, lo que recomiendan es no ponerles nada excepto un tubo en la tráquea. Entonces, ¿en qué paciente se puede usar lo que llamamos soporte ventilatorio no invasivo? Básicamente en dos tipos de pacientes. El primero, que es el paciente que tiene lo que llamamos orden de no intubación o lo que llamamos un techo terapéutico. Es decir, los pacientes que ingresan a urgencias y de entrada el paciente o la familia decide que ese paciente no va a ir a cuidados intensivos o que no quiere básicamente manejo invasivo. Eso es algo que desafortunadamente nos falta avanzar un poco. En algunos hospitales, así usted llegue por una gripa o así usted llegue por una luxación de tobillo, de entrada se clasifica si ese paciente se va a reanimar o no se va a reanimar, si ese paciente se va a intubar o no se va a intubar, o si ese paciente va a ir a cuidado intensivo o no va a ir a cuidado intensivo. Entonces, en los pacientes que tienen techo terapéutico, a esos pacientes se les puede dar soporte no invasivo. ¿Cuál soporte? El que tengamos, ya sea cánula, ya sea CPAP o ya sea ventilación no invasiva. Ese es el primer grupo de pacientes que tiene indicación. El otro grupo de pacientes que tiene indicación es el paciente con COVID, obviamente, y que tiene antecedente de EPOC y que está haciendo una falla respiratoria hipercápnica. A ese paciente se le puede dar el chance de soporte no invasivo. Nuevamente, ¿qué paciente no se usa soporte no invasivo? Básicamente, como ya les dije, en el paciente que tiene un índice de ROX por debajo de 4.88, ese paciente directamente debe ir a intubación. Este es un algoritmo, este es realmente una propuesta, no está en ningún artículo, es una mezcla realmente de varios artículos. Bueno, está enfocado en el paciente COVID, obviamente, y hay que hacerse en ese paciente 3 preguntas. La primera, ¿cómo está la saturación? O, ¿qué vamos a hacer para lograr el objetivo de esa saturación? Recuerden que el objetivo de esos pacientes va a ser llevarlos a 92 o a 96% de saturación. Entonces, llega el paciente, le ponemos el pulso oxímetro y miramos. Si no cumple ese objetivo, básicamente lo que hacemos es iniciar con terapia convencional. Me refiero a cánula nasal, máscara facial o máscara de no reinhalación. Lo segundo que nos vamos a preguntar es si el paciente tiene techo terapéutico, es decir, si tiene orden de la intubación o si tiene un EPOC y está haciendo una falla respiratoria hipercápnica. Si cumple esos criterios, ese paciente lo podemos llevar a soporte ventilatorio no invasivo, ya sea CPAP, cánula de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva. ¿Cuál escogemos? Pues el que tengamos, básicamente. Y lo tercero que nos vamos a preguntar es cómo está el índice de ROX. Recuerden que el índice de ROX lo sacamos con la saturación del paciente dividido la FIOS que le estamos dando a ese paciente en ese momento y dividido la frecuencia respiratoria. Si el paciente tiene un índice de ROX por debajo de 4.88, lo que hay que hacer es intubarlo, no retardar la intubación. Si tiene un índice de ROX por encima de 4.88, lo que hacemos es vigilarlo. Tengan en cuenta que si el paciente se deteriora, ¿qué quiere decir que se deteriora? Que el índice de ROX disminuye más de 0.5 puntos, por lo menos en media hora, ese paciente hay que ir a intubarlo. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de lo que seguramente todos quieren escuchar, que es cómo se intuba a esos pacientes. Que sí es estresante intubar a esos pacientes. Porque aparte de ser pacientes complicados,
Aparte de ser pacientes que están desaturados, aparte de ser pacientes que tienen muchas comorbilidades, súmale a eso todo lo que hay que ponerse encima. Me refiero a todo el traje, las caretas, se empañan las gafas, no se ve casi que nada. Es realmente estresante. Para recordar que las intubaciones, así como nombró hace un momento la doctora André, realmente en situaciones de crisis el primer intento no siempre es el exitoso. Describen que en situaciones de emergencia el primer intento de intubación, realmente la probabilidad que lo hagamos bien es menor del 80%. Esto en pacientes no COVID. Se asume que en pacientes COVID realmente la tasa de fracaso va a ser mayor. Otra cosa importante es que cada vez que intubamos a los pacientes hay que usar todos los equipos de protección personal. Hay que anticiparnos. ¿Cómo nos anticipamos? Armando un kit, un carro. En nuestro hospital lo que hacemos es que tenemos un cajón en el carro de paro. El último cajón lo tenemos dedicado o exclusivo para manejo de vía aérea difícil. Hay que tener una muy buena comunicación con todo el equipo, con todo el personal. Y también recomienda el uso de ayudas cognitivas. Si ustedes tienen la oportunidad de ir al quirófano del San Juan, en la sala 6, en la sala 5, creo que ya en todas las salas tenemos al lado de la máquina de anestesia, pegado, grapado, una hoja con todos los pasos que hay que hacer para la intubación de paciente COVID. Y otra cosa muy importante es el entrenamiento. Espera, entramos un poquito más la pala. Vamos a ver la pila. Déjame entrar la pala, hombre. No. Vamos en 3-5 la rotación. Écheme más y lo cae. Ay, mentira. Otro 5 para 4.5 para el 4. No de Jaimito. De Jaimito no. No, viene Jaime y dice, no, venga, doctor Domingo. Ya, eso es de trabajo, le ponen la caudal bajita. Haga esto. Como la posición del pateo. Y tú le abras bien la boca y relájalas. Sí, entonces Dale captura ahí. Está grabando. Está grabando, pues. ¿Está grabando ahí? Pues eso, pero Diga Lo que acaban de ver es lo que hacemos cuando tenemos tiempo libre los anestesiólogos. No sé si recuerden a Anthony. Anthony fue interno especial de nosotros hace como, no sé, tal vez año y medio. Nada, estábamos con tiempo libre y lo que hicimos fue practicar un poco con el biolaringoscopio. Definitivamente hay que entrenarse. Hoy también en la mañana intubamos un paciente con biolaringoscopio. María Fernanda, ¿está por ahí? Aquí estoy. Hola, Sí, María doctor, aquí Fernanda, ¿cómo estás? Mafe. ¿Aló? Doctor, ¿sí me escuchan? Aló. Sí, ahí te escucho. Hola. ¿Qué más? Cuéntanos cómo te fue hoy intubando con el biolaringoscopio. Bien, doctor. Bueno, lo que hicimos con el paciente fue que lo preoxigenamos con oxígeno al 100%. Ese paciente no lo ventilamos, era una secuencia rápida. Lo intubamos con el biolaringoscopio. La diferencia, pues, con el laringo normal era que la lengua no la rechazábamos de derecha a izquierda, como normalmente lo hacíamos, sino que entrábamos pues, como por la parte media de la cavidad oral. Y todo el tiempo estábamos mirando en la camarita de video. Fue muy diferente, pues cuando entré no veía mucho, entonces el doctor me ayudaba a acomodarme para llegar a la glotis. Y después de que ya veíamos las cuerdas, comenzamos a pasar el tubo, pero entonces el tubo venía con guía. Y cuando ya estábamos como insinuándonos a las cuerdas, lo que se hacía era retirar la guía y ya avanzar el tubo. Era un poco diferente. Ok, Y eso Mafe, fue como todo. muchas gracias. Listo, doctor. Sí, como dice María Fernanda, es diferente. María Fernanda, ¿tú crees que si hubieras estado sola, lo hubieras podido intubar? Pues
De pronto sí, doctor, pero lo que pasa es que cuando entré, yo como que intenté mirar como cuando uno lo hace normalmente con el laringo normal, mientras que con la cámara de video yo no encontraba dónde estaba hasta que usted lo ubicó. Entonces yo creo que de pronto sí, pero con más, pues de pronto en un segundo intento o con más tiempo, porque realmente lo hicimos rápido. Ujú. Ok, Mafe, muchas gracias. Bueno, Pues doctor. sí, realmente María Fernanda tiene razón en todo lo que nos contó. La técnica es diferente. Seguramente si María Fernanda hubiera estado sola, o sea, de pronto sí lo hubiera podido intubar o de pronto no, pues obviamente no sabemos. Pero yo después le decía a María Fernanda que el violoningoscopio es como si usted tuviera un Ferrari parqueado en su casa. Y si usted no sabe manejar carro, pues básicamente de nada le sirve tener un Ferrari parqueado en su casa. Y si usted coge el Ferrari y no sabe manejar, lo más probable es que pues, se vaya a estrellar y no va a volver nada. Entonces, como todo, como cualquier técnica, como cualquier instrumento, hay que entrenarse y hay que saber utilizar. Si no, pues no sirve de mucho. Como todo, eso requiere una curva de aprendizaje. Describen que más o menos usted debería hacer 30 intubaciones con vibraringoscopio para considerarse medio hábil o hábil ante una situación de emergencia. Recuerden que estos pacientes pues están en una situación crítica y usted debe hacer todo lo posible para que esa intubación sea exitosa en el primer momento, en el primer intento realmente. Básicamente no tenemos mucha oportunidad de fallar en esos pacientes. Bueno, entonces para no fallar lo que hacemos es intentar predecir cosas. Y hay unos predictores de vía aérea difícil. Muchos de ustedes los conocen, acá traigo algunos, ahí no son los únicos, hay varios. Uno de los predictores más fácil de hacer es preguntarle al paciente, venga, ¿usted lo han intubado antes? ¿Y cómo le fue? Si tiene antecedente de vía difícil, pues es una vía difícil. Mira si tiene patología en la vía aérea, mira si tiene patología a nivel cervical. Y una escala que usamos y que se ha puesto nuevamente de moda con el COVID es el MACOCHA. Este artículo nuevamente es de Tom Cook y él nuevamente habla del MACOCHA en paciente COVID. El MACOCHA es una escala que mira el Malampati, mira si el paciente tiene apnea del sueño, mira la movilidad cervical, mira la apertura oral del paciente, si el paciente está en coma o no, si está desaturado, si tiene hipoxemia menor de 80 o no, y mira si usted es anestesiólogo o no es anestesiólogo. Básicamente, ¿qué dice Tim Cook? Que si el MACOCHA es mayor a 2, llame al anestesiólogo o llame a alguien que sea experto en vía aérea. Y si es menor de 2, pues usted en teoría podría intentar intubarlo. Esto es algo que también se generó discusión al principio del COVID, porque en todas las guías ustedes van a leer que el paciente COVID debe ser intubado por la persona más experta. Y si nos basamos en eso, pues en teoría la persona más experta es el anestesiólogo. Pero realmente según la DAS y según estos autores, pues en algunos pacientes seguramente no es tan necesario. Sin embargo, nuevamente, todo depende de la situación, todo depende de la institución, todo depende del enfoque que se le da a ese paciente en ese momento. Al inicio de la pandemia, cuando en Nueva York estaba en una situación muy difícil y estaba en el pico de la pandemia, muchos hospitales lo que hicieron fue crear un grupo de intubación que estaba liderado por el anestesiólogo. Por un anestesiólogo, en él estaba un residente de anestesia, una de terapia y una jefe de enfermería, una enfermera entrenada en vía aérea. Y ellos iban por todo el hospital en Nueva York, por todo el hospital, por todos los pisos, intubando pacientes COVID. Ese era el trabajo de ellos todos los días. Y les fue bien. Es decir, todo depende del hospital y todo depende de la situación. Entonces, puntos clave. Hay que entrenar, hay que dominar las técnicas. El paciente COVID no es un paciente en el cual usted intente usar por primera vez un vibraringoscopio. Realmente no, ya no pruebe ninguna técnica nueva en ese paciente. Haga lo que usted sabe hacer y hágalo bien, básicamente. Bueno, y estos son unos algoritmos que
o unos manejos que recomienda la DAS, la Sociedad de Viera Difícil. Estos planes realmente no se crearon con el COVID. Esos planes llevan muchos años haciéndose en todo paciente de vía aérea y de vía difícil. Simplemente lo que ellos recomiendan es que hay que ajustarlos un poco al paciente COVID. Es decir, nosotros no innovamos mucho con la vía aérea en esos pacientes. Hacemos lo que sabemos hacer básicamente. Bueno, entonces, esto siempre cuando yo hablo con los estudiantes de vía aérea, les explico que cuando uno se enfrenta a una vía aérea es como cuando usted conoce a una chica, conoce a un chico. Usted tiene un plan, no sé, lo invita a comer, pero de pronto resulta que, qué sé yo, la invita a comerse una hamburguesa y la chica o el chico es vegetariano. Entonces usted dice, tal vez no, pasamos a un plan B. No sé, vamos al cine. No, estamos en pandemia. Tal vez no es buena idea. Ok, un plan C, vamos a rumbear. No, mucha gente. Sitio cerrado, tal vez no es buena idea. Bueno, tal vez hagamos otra cosa. Vamos por un helado, vamos a montar bicicleta, qué sé yo. Es lo mismo hacemos cuando nos enfrentamos a una vía aérea difícil o una vía aérea de paciente COVID. El plan A va a ser la intubación. ¿Listo? Vamos a hacer todo lo posible para intubar a ese paciente y intubarlo en el primer intento. Digamos que también otra memotecnia, otro clásico puede ser en anestesia son las PES. Cuando hablamos de intubación en secuencia rápida, algunos autores hablan de 7 PES. Yo intento resumirlas, me parece que 7 es ya demasiado, pero es básicamente lo mismo, son las 5 PES. Hablamos de preparación, planificación, posición, preoxigenación y la preparación de medicamentos. Nuestro plan A, recuerdo, va a ser intubar a ese paciente. La preparación, bueno, ya hablamos un poco de eso. Hay que saber manejar los equipos. ¿Listo? Hay que preparar el equipo que va a entrar a intubar. Hay que hacer el DONI, es decir, colocar todos los equipos de protección personal. Y hay que también definir quién va a entrar a intubar a ese paciente. Ellos recomiendan que entren por lo menos 3 personas. La persona que lo va a intubar, una persona que nos ayude con la presión cricoidea y a pasarnos los equipos que vamos a necesitar, y otra persona que se encargue de la monitoría y de la administración de medicamentos. Esos son los que entran a la sala de intubación. Y una persona que se queda fuera de la sala, que le llamamos el circulante, que es la persona que debe estar vestida también y que puede entrar a la sala en situación de que necesitemos ayuda o nos puede traer algún elemento que necesitemos de forma urgente. La segunda P, planificación. Esto es lo que recomienda la DAS que debemos tener listo al momento de intubar a un paciente. Tanto COVID como cualquier paciente que anticipemos una vía difícil realmente. ¿Qué se debe tener? Cánulas de Guedes, se debe tener una guía, un estilete como el que usó María Fernanda en la mañana. Se debe tener un buggy, que es otro dispositivo que usamos tanto para intubación difícil como usamos para lo que llamamos el FONA, que es el acceso pues, quirúrgico de la vía aérea a través del cuello. Debemos tener evidentemente tubos orotraqueales de diferentes tamaños. Debemos tener máscaras laringias. Ellos recomiendan máscaras de segunda generación. Si no tenemos de segunda como el hospital, pues usamos de primera generación. Debemos tener la obstrucción lista. Recuerden que es una intubación en secuencia rápida. Tenemos que tener esparadrapo o cualquier elemento para fijar el tubo. Tenemos que tener lubricante para lubricar la máscara laringea, una jeringa para inflar los neumotaponadores. Tenemos que tener un dispositivo para ventilación, ya sea la máquina de anestesia o el ventilador en la UCI. O si no tenemos nada de eso, por lo menos tener un circuito de ventilación, lo que conocemos como AMBU, pero más bien ellos recomiendan un circuito MAPRES-11, que es algo parecido, simplemente que aroniza menos. Debemos tener un laringoscopio, claro que lo vamos a tener, si lo sabemos utilizar. Si no lo sabemos utilizar, es mejor no tenerlo. ¿Para qué? Una pinza para cambiar el tubo al momento después de intubar al paciente para conectarlo al ventilador. Y tenemos que tener todo el equipo que llamamos el equipo de emergencia FONA, o lo que les digo que es el equipo para acceder a la vía aérea a través del cuello. Entonces, nuestro plan A, nuevamente, es intubar a ese paciente. Debemos hacer todo lo posible para que ese paciente lo intubimos en el primer intento. Sin embargo, las guías también son claras. Ellas nos permiten 3 intentos. Como explicó Andrea, ya ayer intubó conmigo y lo hizo al tercer intento, o sea, estaba dentro de lo recomendado. Pero si falla, al tercer intento, lo que hay que hacer es pasar al plan B.
Bueno, la tercera P del plan del plan A, es la posición. Posición de olfateo. Creo que todos los que han entrado conmigo saben cómo es la posición de olfateo. Básicamente está el dibujito de cómo se hace, una mano en la frente, otra mano en el mentón. Hay otra posición que se puede hacer, que es la posición de rampa. Esta posición la recomiendan sobre todo en pacientes obesos. Recuerden que también muchos pacientes COVID con falla respiratoria pues tienen obesidad. Y lo que ellos recomiendan es alinear, no sé si se ve bien la gráfica, pero alinear el orificio auditivo externo con el manubrio esternal o con el esternón, que queden en el mismo plano horizontal. Esa posición, ¿cómo se hace? Pues básicamente poner, como miran, poner campos, cobijas, sábanas, almohadas en la espalda del paciente. Se ha visto que esa posición facilita tanto la ventilación como la intubación en esos pacientes. Bueno, dentro del plan A, la otra P es la oxigenación. Sara, ¿estás por ahí? ¿O Diego? ¿O Cristian? ¿O alguien? Sí, señora, aquí estoy. Bueno, ¿quién quiere hablarnos un poco de la oxigenación? ¿Qué es y para qué se usa? Bueno, doctor, y principalmente la proxigenación es darle un flujo de 100% de oxígeno al paciente con el fin, pues primero de barrer el nitrógeno que hay adentro y que pues el paciente tenga un periodo de apnea prudente para el proceso de intubación. Listo, perfecto, eso es. Listo, Diego, Sara y Mafe están conmigo rotando esta semana en anestesia, entonces hemos proxenado y hemos intubado pacientes, pero básicamente eso es lo que se hace. Gracias, Diego. Bueno, señor. Bueno, otra memotecnia que hacemos, bueno, ya pasamos a la última P, que es la preparación de medicamentos, y otra memotecnia que usamos es el oír. Diego, cuéntanos qué es el oír, porfa. La mnemotecnia para los medicamentos que serían los opioides, los inductores y los relajantes que utilizamos en la secuencia rápida. Muy bien, ¿quieres dar alguna propuesta de medicamentos? Claro que sí. Como opioides recomendamos el uso de fentanil. Como inductor podemos utilizar el propofol y como relajantes la succinilcolina podría ser una buena opción. Ok, Diego, muchas gracias. Fentanil a dosis de 3, propofol a dosis de 2 y succinilcolina a dosis de 2 miligramos por kilo también. Diego, muchas gracias. Diego me acaba de leer la mente. Diego acaba de ver el futuro. Mira la siguiente diapositiva. Básicamente lo que dijo Diego. Fentanil, dosis de 3 microgramos por kilo. Propofol, dosis de 2 miligramos por kilo. Y succinilcolina, dosis de 2 miligramos por kilo. Lo acaba de decir Diego. Nada, yo les tengo como otra opción que es, en lugar de propofol se puede usar ketamina, ¿sí? Sobre todo si el paciente está inestable o con hipotensión o con tendencia a la hipotensión, como intubamos el paciente esta mañana. Y si no tienen succinilcolina o tienen alguna contraindicación para el uso de succinilcolina, podemos usar rocuronio a dosis de 1.2 o también se puede usar dosis de 0.6 miligramos por kilo. Pero es también lo que dijo Diego, ahí está escrito y es una muy buena opción. 3 medicamentos: oír, opioide, inductor y relajante. Algo muy práctico, muy sencillo. Y nada, vamos con los 3. Siempre hay que usar los 3. Este es todo video. Un momento. La pasa hizo una despierta y me olvidó grabar. Brutal. El que sigue. Listo, muchas gracias. Oiga, sí, muy chévere. Y qué más tan bonita, ¿cierto? Súper, súper. ¿Me puedes poner ahí al ladito, encima de la máquina? Y ya, sale grabando nosotros. Qué chévere. Bueno, eso simplemente era para mostrarles otro video. Desafortunadamente, la intubación que hizo María Fernanda esta mañana se me olvidó grabarla, si no le hubiera traído la charla. Lo siento mucho. Esta intubación fue una que hicimos antes. Esta intubación no la hice yo, la hizo el doctor Jiménez, que, no sé, es quizás una de las personas que más entrenamiento tienen vía aérea a nivel del hospital y pues, a nivel del departamento, diría yo, casi que sin ninguna duda.
y él, con toda la experiencia que tiene, se sigue entrenando usando viroringoscopio, como lo muestra el video. Bueno, esto es simplemente para recordar que si no nos entrenamos, pues el tubo va a ir al esófago seguramente. Y bueno, esto es lo que sucede cuando muchas veces llaman al anestesiólogo y lo intuba de una. Eso básicamente es el resultado de un entrenamiento, de nada más. Esta es la propuesta que hace la DAS en paciente COVID. Es un resumen de todo lo que hemos hablado hasta el momento. Básicamente ellos dicen que hay que ponerse los equipos de protección personal, hay que alistar todo el equipo, hay que alistar los medicamentos, hay que hacer un plan A, un plan B, un plan C, que ya vamos a hablar un poco de eso, un plan D. Hay que hacer el macocha en esos pacientes, hay que verbalizarlo. No solamente es que nosotros lo tengamos en la cabeza, sino hay que verbalizarlo con nuestro equipo y decirles, bueno, lo que vamos a hacer en ese paciente es, nuestro plan A es intubarlo. Si no lo podemos intubar, vamos a hacer un plan B. Y si no, un plan C, un plan D. Es decir, eso hay que tenerlo hablado y coordinado con todo nuestro equipo. Y ellos hablan básicamente de quién debe entrar a la sala, de la preoxigenación que nos hablaba Diego, de los medicamentos que tenemos que tener listos, y después de que está intubado, pues básicamente el manejo post-intubación, es decir, confirmar que el tubo esté en su adecuado lugar, y después de todo eso, pues básicamente nos quitamos todos los equipos de protección personal haciendo protocolo DOFE. Bueno, nuevamente, puntos claves. Hay que usar ayudas cognitivas y listas de verificación, como las que tenemos pegadas en la máquina de anestesia del hospital. Una cosa muy importante es que tenemos que tener un lenguaje claro con todo nuestro equipo y hay que hacer comunicación en asa cerrada o en circuito cerrado. Todos los que han rotado conmigo saben que soy muy enfático en eso. Y también cada vez que vamos a intubar un paciente o dar una anestesia, siempre discutimos y nos ponemos de acuerdo de lo que vamos a hacer antes de iniciar pues, cada caso. Esta es básicamente las ayudas visuales que tenemos. Esta es la misma que tenemos en el hospital, que fue recomendada por la CEDAR, que es la Sociedad Española de Anestesia y Reanimación. Bueno, ya intubamos al paciente o no lo pudimos intubar. Si no lo pudimos intubar, pues pasamos a lo que llamamos el plan B. El plan B va a ser básicamente poner una máscara laringe o lo que llamamos un dispositivo supraglótico. Ese es nuestro plan B. Plan A, intubación. Plan B, máscara laringe. Hay diferentes máscaras laringeas, las que usamos en hospitales de primera generación, sin embargo no son las únicas, hay varias. Estas son algunas, lo que llamamos de segunda o de tercera generación. ¿Qué lo hace ser de segunda generación? Es que aparte de ventilar al paciente, sirve para alguna otra cosa. Acá vemos la Procil, la Supreme, que son de segunda generación. No sé si se dan cuenta, pero acá tiene como en el extremo, en la punta de la máscara, tiene como un huequito. Eso sirve para succionar o descomprimir el estómago. La Supreme también tiene esa función, pero tiene un cuerpo más rígido que le da un poco más de estabilidad. Y la de abajo es la iGel, que básicamente sirve para poder intubar el paciente a través de la máscara laringea, como lo muestra la gráfica de acá inferior derecha. O sea, usted pone la máscara laringea y después a través de la máscara laringea le mete un tubo por otro que al paciente. Bueno, esta es la técnica que usamos. Diego, ¿me puedes contar un poco de la técnica? Señor, pues para posicionar un elemento supraglótico como es la máscara laringea, pues es muy similar a la secuencia rápida. Hay que tener todo preparado. En caso de que sea un adulto, pues una número 4 sería como el estándar para un paciente adulto y los medicamentos para la inducción. Después preoxigenamos a 10 litros minuto en caso de paciente no COVID y 5 litros minuto en caso de paciente COVID. Y después se administran los medicamentos cuando el paciente ya esté relajado. Entonces,
posición de olfateo para alinear los tres ejes orofaringolaringio, y ahí podemos utilizar la técnica de subluxación mandibular para poder pues movilizar la lengua y que no nos dificulte el paso de la máscara. Ahí sí podemos pasar la máscara, y después de que pasamos la máscara y la posicionamos bien, la inflamos. En caso de que sea la 4, pues la inflamos con 30 cc de aire y fijamos la máscara. Ya se puede hacer la confirmación de la máscara y ya se puede colocar el circuito. Listo, muy bien, Diego. ¿Tú lo has hecho? Sí, sí, señor. He puesto ¿Y, varias máscaras en ese y te proceso. ha, y te ha parecido fácil o difícil? Es fácil, es un procedimiento fácil. Es sencillo. Listo, perfecto. Nada, así como lo dijo Diego, así se hace. Eso es simplemente para decirles que Diego se ha entrenado y lo ha hecho muy bien. Entonces, es algo que cualquier persona simplemente con practicar lo puede llegar a hacer, lo puede llegar a dominar con un número de procedimientos relativamente bajo y con el beneficio de que usted no puede intubar pacientes, pues ese dispositivo le puede salvar la vida al paciente. Es verdad que hay pacientes COVID, no COVID, que tienen vida difícil. Hay pacientes que yo no he podido intubar y eso pasa. Y lo que se debe hacer es que si usted no lo puede intubar, pues le pone una máscara laringea, así como ha hecho Diego y así como muchas personas han hecho y que es relativamente fácil de hacer. Pero bueno, igual, inclusive, bueno, después de que se pone la máscara laringea, lo que recomienda la DAS es que usted se tome un tiempo para pensar. Ellos dicen que usted debe parar y pensar. Los pongo un poco en contexto. Imagínense un paciente COVID que usted ha intentado intubar, hace 3 intentos de intubación y no ha sido capaz. Luego le pone una máscara laringea y logra ventilar al paciente. Es una situación de emergencia, es una situación de crisis, es una situación estresante. Entonces, ya después de que usted pone la máscara laringea, es el momento que usted debe tomarse para parar y pensar. ¿Qué debe pensar? Básicamente 4 cosas. Si ese paciente lo va a despertar, realmente el paciente COVID no es una opción porque es un paciente que va a estar intubado por mucho tiempo. Entonces, otra cosa que debe pensar es, bueno, si uso una máscara laringea de tercera generación, ¿lo puedo intubar a través de la máscara laringea? Sí, claro, es una opción si uso una máscara de tercera generación. Si no lo uso, pues no es una opción. Otra cosa que puede hacer es dejar la máscara laringea. Claro, usted está en un rural, le llega un paciente COVID, no lo puede intubar, le pone una máscara laringea, la deja y lo remite. Eso está bien, o sea, eso está permitido. Y la otra cosa que puede hacer es dejarle la máscara laringea mientras hace una traqueostomía o una cricotireotomía o hace pues un FONA, un acceso quirúrgico de la vía aérea. Esas son las opciones que usted tiene. Simplemente después de ponerla, lo que se debe tomar usted es un tiempo para parar y pensar. Bueno, estamos ya llegando a la hora de conferencia. Creo que me quedan unos 5 minutos. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Bien? ¿Cansados? ¿Perdidos? Todo muy Muy bien, bien, doctor. doctor. Todo bien. ¿Seguimos? Juan Pablo, ¿cómo se siente? ¿Bien? ¿Seguimos o paramos? Animado, doctor. Listo para que sigamos. Sí, bueno, muy bien. Listo, entonces sigamos. Bueno, ya hicimos el plan A, hicimos el plan B, vamos a pasar al plan C. El plan C básicamente consiste en ventilar al paciente, ventilarlo con máscara facial. Sí, ese paciente se puede ventilar, claro que sí. Muchos han dicho que el paciente COVID no se puede ventilar porque aeroliza. Pues sí, es verdad que aeroliza, pero la intubación también aeroliza. La traqueostomía también aeroliza. Y si usted no puede intubar a ese paciente y no ha podido colocar una máscara laringea, pues debe intentar ventilarlo con máscara facial. Porque si no lo ventila, pues básicamente se va a morir el paciente. Entonces hay que ventilarlo. Recuerden que, claro, que tenemos que tener todos los equipos de protección personal, sí, claro, pero pues hay que ventilarlo. ¿Listo? Si usted no lo puede intubar, no lo puede poner la máscara laringea y no lo puede ventilar, pues nos queda un último plan, que es el plan D. La siguiente gráfica es para recordar básicamente cómo se debe ventilar el paciente. Ya no hacemos la C y la E clásica que hacemos en cualquier paciente, no, en los pacientes COVID lo que se debe hacer es la técnica, que es la técnica BE, que básicamente se refiere a ventilación de rescate, llamamos a 3 manos, es decir, una persona se encarga de poner sus 2 manos
en la máscara facial y en la cara del paciente, haciendo tracción, haciendo la forma de la B y la E, y una segunda persona se encarga de oprimir la bolsa para lograr ventilar al paciente. ¿Listo? Porque así, pues básicamente para tratar de evitar que mucho volumen corriente se escape, mucho volumen se escape y evitar pues que aerolice más el paciente. Hacer un adecuado sello, básicamente ese es el objetivo de esta técnica. Bueno, ya por último, si no logramos ventilar a ese paciente, si el plan C falla, lo que debemos hacer es hacer un FONA. Esa situación de plan D se llama NINO, que es básicamente el paciente que no hemos intubado y no hemos oxigenado. El último paso que tenemos, lo que le puede salvar la vida a ese paciente, es el plan D, que es el FONA, o lo que algunos conocen como una cricotiridotomía. Tampoco hablar mucho en detalle porque me extendería mucho, pero simplemente para recordar que sí lo hacemos, sí se puede hacer, hay que tener un kit para eso, en el hospital lo tenemos, afortunadamente no ha sido necesario hasta el momento, pero simplemente lo que se identifica es la membrana cricotiridea, se hace con un bisturí de hoja 10, se hace una incisión, se gira a 90 grados, se avanza un buggy, que es como una guía, y a través de esa guía o de ese buggy se avanza un tubo, casi siempre en números 5,5, 6, y por ahí se ventila el paciente. Es una técnica que, igual que todas, hay que entrenarse, pero que uno puede llegar a hacer en cuestión de 30 a 45 segundos más o menos. Simplemente para recordar, ese es un resumen. Este resumen es de las guías DAS 2015, pero es básicamente lo mismo que se hace en el paciente COVID. Plan A, ventilación e intubación, básicamente intubación orotraqueal. Y hay que confirmar con la capnografía. Me faltó hablar un poco de capnografía. El plan B es poner una máscara laringea. Y después, si lo logra, pues lo que hay que hacer es parar, detenerse y pensar qué vamos a hacer con ese paciente. Si falla el plan B, pues hay que pasar al plan C, que básicamente se refiere a ventilar el paciente con la técnica BE. Y si eso nos falla, si todo eso nos ha fallado, lo último que nos queda es hacerle al paciente un FONA o una crico. Este es el mismo algoritmo, pero adaptado pues a paciente COVID. Pero si ustedes se dan cuenta, básicamente lo que dice la DAS es que primero pues póngase los equipos de protección personal y el resto es básicamente lo mismo. Es decir, en resumen, realmente nosotros no vamos con la vía aérea del paciente COVID, simplemente la adaptamos un poco, pero hacemos lo que sabemos hacer básicamente. Y no probamos nuevas técnicas, no innovamos. Si tenemos entrenamiento en video, laringoscopio, pues lo usamos, pero si no tenemos, no lo usamos. No es un momento para improvisar, simplemente hacemos lo que hacemos mejor. Ya para acabar, no leo mucho de capnografía, pero pues bueno, los estudiantes que están conmigo han leído bastante capnografía. Hay que leer un poco de capnografía, es muy, muy útil en estos pacientes. Y ya por último, si alguien quiere más bibliografía, me puede escribir al correo. La DAS tiene una aplicación que también es gratis, la pueden bajar a sus dispositivos. Y simplemente para recordar que también hacemos cursos de manejo de vía aérea en la Sociedad de Anestesia del Quindío. Y ahí hacemos FONA, video, hacemos entrenamiento obviamente simulado en varios escenarios. Hacemos estaciones de paciente COVID también como entrenamiento. Y bueno, eso es básicamente lo que tenía para contarles hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por tomarse un tiempo para escuchar sobre este tema. Es un tema que evidentemente a cualquier anestesiólogo le apasiona, es un tema muy interesante. Muchachos, muchas gracias. Cualquier duda que tengan la pueden hacer. Si no tienen por ahora me pueden escribir luego. No sé. ¿Qué tal? ¿Les pareció? Doctor, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, doctor.
Doctor Peñate, muchas gracias por la charla, de verdad que muy interesante, queda uno gratamente sorprendido con toda la participación que tienen los estudiantes y la destreza que van adquiriendo en estas rotaciones que hacen. Muchas gracias en nombre de la universidad y a todos los muchachos, muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias a usted, doctor, por la invitación. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, muchachos, feliz noche. Nos estamos Adiós. viendo. Muchas gracias, doctor. Hasta Doctor, muchas luego. gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.